Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia para ustedes que me escuchan desde su automóvil. He recibido muchos mensajes de personas que dicen estar manejando y escuchar las historias. Así que esta historia les va a hacer sentir identificados. Sin más que decir, síganme en Instagram para más contenido de terror y comenzamos. Tenemos esta leyenda urbana en mi ciudad llamada El Hombre del Camino Equivocado. Supuestamente es posible que lo veas parado al costado de la carretera cuando conduces. Algunos dicen que siempre es cuando estás de camino a casa. He visto fotos del hombre del camino equivocado. Circulan entre nosotros por mensaje de texto. Circulan aquí entre estudiantes, trabajadores, amigos y familiares. Curiosamente, nunca he visto ninguna de esas imágenes publicadas en línea. No sé si es por miedo, porque los que han hecho las fotos quieren perpetuar la mística de nuestra leyenda urbana local, o por otra cosa. Simplemente no lo sé. Estaba bastante seguro de que esas fotos habían sido un engaño, solo alguien disfrazado como el hombre de El Camino Equivocado. Tal vez era la misma persona cada vez. Tampoco eso lo sabemos. En cuanto a la apariencia del hombre, usa su ropa andrajosa, al revés, generalmente una camisa de franela y jeans. Su rostro sonriente, pintado, parece inquietantemente realista, hasta que se vuelve hacia un lado y puedes ver que es una superficie lisa. Parece que se afeita el cabello, se pinta una cara en la parte posterior de la cabeza y se pone una peluca hasta los hombros que cubre su rostro real. Aquellos que he conocido que afirman haber visto al hombre del camino equivocado esperaron una semana antes de conducir a casa. Se quedaron en la casa de un amigo o en un hotel y ni siquiera se molestaron en ir a casa para empacar una maleta. Sin embargo, también escuché que debes esperar un mes. El consenso común parece ser que, si lo ves mientras conduces a casa, no termines el viaje, date la vuelta, ve al otro lado y espera al menos una semana. Pensé que era un montón de tonterías, hasta que mi cita y yo vimos al hombre del camino equivocado cuando volvíamos a mi casa después de ir al cine. Fue Katy, mi cita, quien lo vio. «Reduce la velocidad», dijo ella. Creo que veo a ese hombre del camino equivocado del que me hablaste». Katy solo había vivido en mi ciudad durante medio año, así que una de las cosas que le había dicho en mi búsqueda para compartir con ella tantas cosas interesantes como pudiera, había sido nuestra leyenda urbana local sobre aquel hombre del camino equivocado. ¿Fue una coincidencia que hubiéramos estado hablando de él unos días antes? Nunca había visto a este hombre vestido como el hombre del camino equivocado en persona. Fotos seguro que sí, pero nunca en persona. Me temblaba el pie cuando aflojé el paso del acelerador. Estaba oscuro, casi a medianoche, y no había farolas, o estaban totalmente apagadas. Los faros de mi auto lo iluminaron en el lado de la carretera. Esa cara pintada estaba frente a nosotros. Los vaqueros, la camisa de franela y la peluca también estaban girados hacia nosotros. Sus brazos y piernas se veían mal, muy mal. Fueron empujados hacia abajo de su ropa, de la manera opuesta. Quería divertirme, pero en realidad estaba alarmado. Cuando llegamos a estar a unos 10 pies de distancia en mi auto, volvió su cabeza pintada hacia nosotros. Esos ojos pintados, realistas, pero demasiado abiertos para atormentar a la gente. Parecían estar mirando directamente a mis ojos. Mientras conducíamos lentamente, lo saludé con la mano y me reí para tratar de aliviar un poco la tensión. Él no me devolvió el saludo. Miré a Katy. Ella también estaba saludando, pero ella no se estaba riendo. Miré hacia atrás, a su tiempo, para ver el lado resbaladizo de la cabeza afeitada y pintada de esa persona, y la ilusión óptica de una cara real se hizo añicos. Destrozado, pero de alguna manera peor que ello.
Además, cuando miré por el espejo retrovisor mientras aumentábamos nuestra distancia, me pareció ver algo brillando debajo de la peluca que llevaba hasta los hombros. Luego simplemente se fue, perdido en la oscuridad. Tomé velocidad. No había estado caminando o yendo lento, pero de alguna manera me preocupaba que viniera detrás de nosotros, demasiado rápido. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Katy. «No podemos ir a tu casa, ni a la mía». La miré, y pronto los dos comenzamos a reír. «Bueno», dije, «después de esta noche podremos decirle a todos que vimos al hombre del camino equivocado y nos fuimos inmediatamente a casa. Es una buena experiencia, ¿no?». «Me pregunto quién pretendía ser el hombre del camino equivocado», dijo Katy. «Me pregunto por qué lo estaban haciendo. ¿Crees que deberíamos dar la vuelta e intentar hablar con ellos?». «Preferiría que no lo hiciéramos», le respondí. «Podrían ser peligrosos, pero estoy seguro de que es solo alguien que busca mantener viva la leyenda urbana». «Es tu auto», dijo Katy, «pero si fuera el mío, no lo sé». «Está bien», le respondí. «Demos la vuelta. Mi abuelo solía decir que si tienes dudas sobre qué hacer, siempre puedes dar un giro en U hasta que averigües las cosas. Eso es como una metáfora de la vida». Pero cuando hice mi giro en U, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Condujimos por toda esa calle oscura, sin volver a ver a esa persona. Tenía un par de millas de largo en esa dirección, por lo que no había forma de que pudiera haber caminado o corrido de una distancia tan rápido. Katy y yo decidimos que la persona vestida como el hombre del camino equivocado debe haber dejado el arcén de la carretera hacia los bosques circundantes. La idea de que se escondiera en el bosque mientras pasábamos de nuevo me hizo sentir como si tuviera arañas arrastrándose por mi piel. Hicimos otro giro en U y durante todo este tiempo me quedé mirando alrededor en caso de que esa persona saliera sobre nosotros de la nada. Pero pronto nos dirigimos en dirección a mi casa sin volver a mirar al hombre del camino equivocado. Katy y yo tratamos de reírnos e intentamos hablar de otras cosas, pero los dos estábamos bastante asustados. No podíamos dejar de charlar de todo y de nada, o de mirar por las ventanillas o por los retrovisores laterales. Sabíamos que no nos sentíamos solos. Nos dimos la vuelta en mi barrio. Tan pronto como entramos en mi calle, comenzamos a retroceder en lugar de avanzar. «¿Qué pasa? ¿Lo pusiste al revés?», preguntó Katy. Su mano estaba agarrada de mi brazo. Estaba tan frío como el hielo. Detuve el auto. Ambos estábamos mirando hacia abajo. El coche estaba en marcha. Saqué el pie del freno y lo puse de nuevo en el pedal del acelerador. Las casas familiares que veía todos los días al volver, se alejaban de nosotros. No lo sé, tal vez algo anda mal con mi auto, yo respondí. Pero cuando traté de conducir hacia adelante de nuevo, miré hacia un lado y luego por el espejo retrovisor. No nos movíamos, no según estos puntos de vista. Frente a nosotros, las casas retrocedían cada vez que ponían un pie en el acelerador, pero desde el costado y la parte trasera parecía que estábamos parados. Era tan extraño todo. En mi calle, todo estaba bien iluminado. Había toneladas de farolas, así que no podíamos discutirlo como si tuviera algo que ver con la visibilidad ilimitada. «Vámonos de aquí, por favor», dijo Katy. Su voz era casi un susurro. «Está bien, larguémonos de aquí», dije, de una manera similar. «¿Pero cómo carajos nos vamos a ir?». «No sé, ponlo al revés», ella me dijo. Cuando puse mi auto en reversa e intenté eso, en realidad avanzamos, pero hacia los lados y hacia atrás, una vez más, parecíamos no habernos movido, como si nos hubieran pillado pasando la entrada de mi barrio. Fue cuando Katy y yo detuvimos el auto y debatimos salir. Cuando vimos que alguien venía hacia nosotros en la acera, se acercaba a nosotros desde la parte delantera del vehículo, así que no estoy seguro. Parecía que ya estábamos a unos 6 metros de distancia. No sé por qué me tardé tanto en darme cuenta de esto. Tal vez fue porque no quería, pero reconocí a mi vecino por la nuca y por la forma de su cuerpo, que era algo atípica. Lo había visto a menudo, encorvado trabajando en su jardín mientras yo pasaba por ahí. Caminaba de espaldas hacia nosotros. Cuando estuvo más cerca, se detuvo.
Entonces empezó a gritar: «¡Emadulla! ¡Emadulla!», una y otra vez, de pie inmóvil, de espaldas a nosotros. Solo más tarde me daría cuenta de que había estado diciendo «ayúdame», al revés. Bajé la ventanilla. Señor Nelson, ¿qué es lo que pasa?», pregunté. Dejó de gritar ahora que mi ventana estaba abajo. Pude escuchar su cuerpo crujir y romperse. La sangre brotó de sus fisuras cuando las articulaciones de sus brazos y piernas cambiaron drásticamente. Cuando la cabeza del señor Nelson giró completamente hacia nosotros, estaba seguro de que vi que la luz se apagaba en sus ojos. Entonces, lo que sea que se había apoderado del señor Nelson dio un primer paso adelante con la nueva arquitectura de su cuerpo. Katy y yo comenzamos a gritar con ese primer paso. Subí la ventanilla mientras el señor Nelson corría hacia nosotros con extrañas piernas inhumanas. Sus rótulas y codos se habían estirado y exagerado al estar invertidos. Puse mi pie en el acelerador, con el auto todavía en reversa, y a través de las ventanas delanteras parecía que estuviéramos avanzando a toda velocidad, a pesar de que una mirada a los lados o en el retrovisor mostró que todavía estábamos parados. Chocamos contra el señor Nelson. La sangre acuchillaba el parabrisas. El coche subía y bajaba mientras pasábamos por encima de su cuerpo. A los lados y en la parte trasera no había indicios de que el automóvil subiera y bajara. No vi aparecer su bulto detrás de nosotros. Mantuve mi pie en el acelerador, aún avanzando en reversa. Vi romperse una ventana de la casa de un vecino. Una pareja que apenas reconocí se arrastró a nosotros como arañas bebés fuera de los huevos, goteando sangre y más sangre, mientras se raspaban contra los fragmentos del marco de la ventana. No creo que fuera que no supieran abrir las ventanas. Cuando la esposa se detuvo en la ventana, sonrió. Ella frotó intencionalmente su cuero cabelludo contra un pedazo de vidrio particularmente afilado. Salió carne y hueso. Creo que pude ver el blanco de su cráneo. Pero para ese entonces, su esposo ya estaba en el suelo, corriendo hacia nosotros. Aceleré hacia adelante. Ellos y su casa desaparecieron en los costados y la parte trasera del vehículo, que nuevamente estaban atrapados cerca de la entrada de la calle. Salía más gente de sus casas. Salieron todos retorcidos y rotos, dañándose aún más a medida de que salían. Corrieron hacia nosotros con las piernas hacia atrás, agitando los brazos. Todo cerca de ellos estaba en el camino equivocado. En poco tiempo, me encontré pisando los frenos. «¡Sigue adelante!», Katy gritó. «¡Nos van a alcanzar!». Delante, vi mi propio camino de entrada. Alguien que se parecía a mí estaba hablando con otra persona con la cara pintada. El rostro pintado asintió, arriba y abajo, como lo había hecho una cara real. Luego, cuando vi que la peluca se arrastraba y se movía aparentemente sola, me di cuenta de que el verdadero rostro debajo de la peluca estaba hablando, moviéndome sus labios. Respiré. El hombre del camino equivocado me estaba hablando a mí, o a alguien que se parecía a mí. Al mismo tiempo, Katy se inclinaba sobre mí, tratando desesperadamente de poner su pie en el acelerador. Un par de trozos retorcidos de hueso y carne chocaron contra el parabrisas. Dos caras con los pliegues de cuello arrugados me miraban con ojos vidriosos. Estos eran rostros que debería haber reconocido. Sus brazos torcidos continuaron golpeando la ventana, a pesar de que sus ojos me decían que no había nadie en casa. Una telaraña de grietas se extendió por todo el parabrisas. Sus surcos mancharon de sangre todo el automóvil. Apreté mi pie en el acelerador mientras ayudaba a estabilizar a Katy en su asiento. Tiramos a esos dos y justo después atropellamos a toda una familia en rápida sucesión. No tuve tiempo de sentirme culpable. «Estos no son mis vecinos, estos no son mis vecinos, estos no son mis vecinos», me dije a mí mismo una y otra vez. Katy y yo empezamos a caminar. Escuché algunos de mis huesos romperse. Lo sentí un momento después, como el reverso del relámpago ante el trueno. Katy y yo comenzamos a gritar casi al unísono y casi al mismo tiempo. Era como si un coro de dolor y miedo y aún más dolor se hubiera levantado con nosotros, como instrumentos. «Mantén la cabeza hacia atrás», grité, mientras me esforzaba por contener mi cabeza pegada en mi asiento. «No dejes que se tuerza. Pase lo que pase con el resto de nuestros cuerpos, no podemos dejar que nos mate». Traté de gritar. «Ya lo sé», me dijo Katy. «Solo saca este maldito auto de aquí».
haz un cambio de sentido o algo así, no lo sé. Haz un cambio de sentido, pensé. ¿Qué decía mi abuelo sobre la vida? Y cómo, si no sabías qué hacer, siempre podrías hacer un cambio de sentido. ¿Qué es lo que decía mi abuelo? Recuérdalo. Todavía en reversa, pero aún yendo hacia adelante, hice girar el auto, chirriando. No miré hacia los lados o hacia atrás. Disparé, dirigiéndome hacia donde habíamos venido. El hombre del camino equivocado me esperó en el cruce de mi camino de entrada y la calle. Su boca pintada sonreía para siempre. Sus ojos pintados estaban demasiado abiertos o incapaces de parpadear. Pasamos junto a él y salimos del maldito barrio. Sin embargo, Katy y yo no estábamos fuera de peligro. Pude llevarnos a una gasolinera cercana antes de que mis piernas y brazos, que se invirtieron parcialmente y goteaban sangre, se desplomaran por completo. Nos arrastramos fuera del vehículo y sobre el frío y duro cemento de la gasolinera. Me desmayé casi de inmediato, pero Katy me dice que mantuvo el conocimiento hasta que llegó la ambulancia. Sinceramente, no la envidio. Pasamos meses en el hospital, con huesos rotos, ligamentos y músculos desgarrados. Creo que lo único que nos hubiera salvado de un daño permanente podría haber sido los asientos de nuestro vehículo, resistiendo nuestros cambios. Les dijimos a los médicos que habíamos tenido un accidente automovilístico. Nos negaron con la cabeza y siguieron haciendo preguntas. Volví a casa. Eventualmente, ambos lo hicimos. La razón por la que me fui a casa fue porque uno de mis vecinos que habíamos atropellado con mi coche vino al hospital a visitarme. Parecía completamente normal, como si nada hubiera pasado, como si el hombre del camino equivocado nunca se hubiera entrometido en su vida. Pero mi vehículo, Katy y yo, sufrimos daños, tanto física como psicológicamente, y mientras nuestros cuerpos se están recuperando, no creo que nunca volvamos a ser los mismos. Me siento mal por dentro, pero sé que aún no estoy solo en este camino. Espero que la historia te haya gustado. Si es así, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.